Quiero hablarles acerca de que existen sombras que impiden muchas veces nuestro crecimiento. Sombras que vos vas a ver a lo largo de esta predicación, a lo largo de esta charla, de que hay sombras que impiden que vos crezcas, que impiden que vos te desarrolles, que impiden que vos seas alguien más. Decir, el que está a tu lado, tenés que quitarte esas sombras. Tenés que quitarte esas sombras, porque eso no te tiene que detener, eso no te tiene que dejar que no avances. Dios quiere que avances, Dios quiere que tengas una nueva realidad, Dios quiere que puedas ir hacia adelante, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos. Por eso yo quería comenzar leyéndoles una parte de Jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6, Jueces está después de Josué. Capítulo 6, que es la historia de uno de los héroes de la Biblia, ¿no? Es un héroe muy particular porque era un héroe muy temeroso. Era un héroe muy inseguro, era un héroe que tenía mucho miedo, era un héroe que le costaba creer en Dios. No era, por ejemplo, como David, que agarró las piedritas y se fue a enfrentar al gigante. No era como Abraham, que estaba lleno de fe. No era como Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. No, este es un héroe que le tocó vivir en una situación muy particular, le tocó vivir en una situación casi de esclavitud, porque estaban rodeados por ejércitos enemigos. Y en Jueces 6 comienza este relato dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que acá tenemos ya que de entrada ya se portaron mal el pueblo de Dios. Entonces Jehová los entregó en mano de ¿quién? En mano de Madián por 7 años. Decí conmigo, por 7 años Dios los entregó a los enemigos, a Madián. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Fíjense, se empezaron a esconder. ¿Qué empezaron a hacer? A esconderse, porque dice que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, empezó a esconderse en montes, en cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué? Porque tenían miedo del ejército madianita. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel. O sea que pasaban hambre el pueblo de Dios por este ejército. Dice, no dejaban qué comer en Israel, no dejaban ni ovejas, no dejaban ni bueyes, no dejaban ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía, dice que el pueblo de Dios empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Hasta acá vamos a dejar este relato. Acá encontramos una situación de casi una esclavitud. Ellos se tenían que esconder. Fíjense, el pueblo de Dios se tenía que esconder. El pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que ya había sido rescatado, había sido librado de las garras de Egipto. Ahora el pueblo de Dios se estaba escondiendo, recuerdan, en cavernas, se estaban escondiendo en montañas, se estaban escondiendo en cuevas, porque dice que los madianitas venían, le saqueaban los alimentos y le mataban los animales, mataban todo lo que ellos veían. Entonces se quedaban sin cosecha, se quedaban sin comida, y dice que el pueblo de Dios empobrecía, Israel empobrecía. Y muchas veces en nuestra vida pasa eso porque hay algo que impide nuestro crecimiento, hay algo que impide que nosotros podamos subir de nivel. La otra vez yo estaba haciendo una caminata hace mucho con uno de los grupos que va a Fuerte del Rey,
Y siempre me llamaba la atención que en un lugar de la montaña hay unos cactus. Ustedes conocen los cactus y vieron que hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, en mi casa yo tengo un cactus que debe medir como 2,5 metros. Y veía que estos cactus, había una parte que eran cactus de 2 metros, 3 metros, eran bien grandes. Y después me llamaba mucho la atención que había unos cactus muy pequeñitos, así que deben haber medido 30, 50 centímetros, eran grandecitos, pero nada que ver a los otros. Y yo pasaba, después fui de nuevo de caminata y siempre me preguntaba, ¿serán de otra especie estos cactus? Qué raro, porque son más chiquitos. Y hasta que una vez vi que les daba una sombra, había un gran árbol, un roble, que con una rama les daba sombra e impedía, decí conmigo, impedía que el sol les diera de lleno y eso impedía el crecimiento. Y muchas veces nosotros, como estos cactus, algo nos impide nuestro crecimiento. Lo interesante es ver que estos cactus tenían la misma tierra, estaban en el mismo lugar, tenían las mismas condiciones climáticas, estaban en la misma montaña, estaban cerca del mismo río y unos crecían mucho más que los otros. La diferencia era eso, que había una rama que les daba una sombra y que no los dejaban crecer. ¿Sí? Y estos cactus de esa manera eran una pequeña parte de lo que realmente fueron creados a ser. Y Dios hoy te quiere mostrar algunas sombras que pueden estar deteniendo tu crecimiento. Yo hoy me pregunto si existe algo que nos está impidiendo como personas, como profesionales, como seres espirituales, crecer. Y quizás está bajo la sombra de alguien que habló mal de vos. Entonces te encontrás en una sombra, escondido, así como estaba el pueblo de Dios en esa situación. Estaba escondido, tenían miedo, tenían temor. A lo mejor alguien te dijo que no lo podías lograr, que no tenés talento suficiente, que no sos una persona espiritual. Entonces estás bajo una sombra. Y hay sombras que limitan nuestra vida. Hay sombras que limitan nuestro propósito. Hay sombras que limitan nuestro matrimonio, nuestra familia. Yo te pregunto, ahora, ¿en qué te podrías convertir si salís debajo de esa sombra? Te tenés que hacer esa pregunta. ¿En qué te convertirías? ¿Qué crees que Dios haría con tu vida si salís debajo de esa sombra de la tristeza, de la amargura, del dolor? La buena noticia, ¿saben qué? Es que como estos cactus, vos tenés el mismo potencial en tu vida. Todavía podés convertirte en quien fuiste creado. Dios te creó para ser. Amén. Todavía tenés ese potencial. Solamente tenés que decidir salir debajo de esa sombra, quitar esa sombra. Entonces tenemos que, la primera sombra que podemos tener muchas veces y que nos limita en nuestro crecimiento es el pasado. Todos tenemos un pasado, todos hemos cometido errores, todos hemos lastimado a alguien, pero muchas veces ese sentimiento de culpa nos acompaña toda la vida y no nos deja crecer. Hay gente que vos te encontrás, la otra vez estaba hablando con un amigo y lo único que él enumeraba eran las cosas malas que le habían pasado, las cosas malas que había hecho. Y yo le decía, ya pasó, Dios tiene pensamiento de bien para tu vida, podés seguir creciendo, solamente tenés que acomodar tu vida, tenés que creerle a Dios de que Dios puede hacer algo nuevo. Y él estaba tan concentrado, fíjense, él estaba tan concentrado en su pasado. Él imaginaba su pasado, pensaba en su pasado, o sea, había tanta concentración en su pasado que estaba envenenando su futuro, estaba aniquilando su futuro por estar concentrado en el pasado. Y muchas veces esa es nuestra sombra. La sombra de una mala actitud, la sombra de lo que nos dijeron, la sombra de cómo nos llamaron, la sombra de los insultos que dijeron en contra nuestra o las palabras que hablaron en contra nuestra. Y eso nos va deteniendo nuestro crecimiento. Entonces decirle que está a tu lado, tenés que dejar atrás el pasado, no te concentres en el pasado, no dejes que tu futuro sea envenenado, no dejes que la culpa te deje estancado tu propósito.
¿Saben por qué? Porque el crecimiento va a llegar solamente si decidís salir debajo de esa sombra. Si decidís salir debajo de esa sombra, deja de pensar en todas las cosas que has hecho mal y van a venir tus mejores días. Pero le tenés que creer a Dios. El enemigo, el diablo, va a intentar recordarte y va a trabajar horas extras para que el pasado esté constantemente en tu mente, invadiéndote, matando tus expectativas, matando el propósito de Dios en tu vida. El diablo estaría feliz si de acá a los próximos 20 años seguís concentrado en tu pasado, seguís carcomiéndote la cabeza por lo que te pasó, por lo que te sucedió. El diablo, acordate, es el acusador. Él vino para acusarte, para decirte, vos no podés porque vos sos un divorciado, vos sos un separado, entonces no podés crecer. Y te empieza a recordar cosas. Vos no podés crecer porque tratás mal a tu esposa y no podés crecer. Vos no podés crecer porque le dedicaste poco tiempo a tus hijos, a tus hijas. Y es verdad, nosotros tenemos que cambiar. Algunas cosas las podemos cambiar, pero hay cosas que sucedieron y ya no las podemos cambiar. Ya ocurrieron, nuestros hijos crecieron, no le pudimos dedicar tiempo y ya está, eso tiene que salir de nuestra cabeza. Ahora los que tienen nietos pueden desquitarse con el enemigo, con los nietos y dedicarle tiempo, y irlos a buscar al colegio o dedicarle el tiempo que no le dedicaron a sus hijos. Pero muchas veces hay forma de remediarlo, pero el enemigo va a estar constantemente atacándote ahí, en el pasado. No fuiste un buen hijo, fíjate cómo tratas a las personas. Y eso no te tiene que obstaculizar, eso te tiene que dar alarmas para cambiar. Los demonios te van a susurrar al oído, fallaste de nuevo. Los demonios van a venir a tu cama y te van a decir, arruinaste tu matrimonio. Qué mal esposo que fuiste. Qué mala esposa que fuiste. Siempre hay alguna razón, no sé si se han dado cuenta, para estar debajo de la sombra que nos impide crecer. Siempre hay una razón. Y nuestra actitud tiene que ser, sé que estoy perdonado, sé que soy redimido, sé que soy una nueva persona, sé que soy nuevo en Cristo. Decirle que está a tu lado, ya no me digas, no me recuerdes el pasado, soy nuevo en Cristo. Soy nuevo en Cristo, estoy redimido, mi pasado terminado, mi presente seguro, mi futuro es brillante. Muchas personas piensan que por haber cometido un error, por haber cometido un pecado, por haber fallado, ya estamos descartados, ya no podemos hacer nada. Pero decirle que está a tu lado, la Biblia no dice eso, porque el llamado es irrevocable y eso está en la Biblia. Dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces Dios no canceló tu destino. Dios no lo canceló porque te desviaste. La gente te puede descalificar, pero la gente no determina tu destino. ¿Quién determina tu destino? Dios. Le tenés que creer a Él. Entonces hoy te pregunto de nuevo, ¿hay algo que esté impidiendo tu crecimiento? ¿Hay alguna rama que esté impidiendo tu crecimiento? ¿Algo que te impida levantarte alto? Puede ser la culpa. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser la vergüenza, puede ser la inseguridad, puede ser el temor, puede ser el miedo. Acordate de esto, hoy es tiempo de salir debajo de esa sombra, debajo de esas cuevas, debajo de esas cavernas y empezar a seguir adelante, sabiendo que la misericordia de Dios es más grande que todos tus errores. Es más grande que todos tus errores. Entonces vas a empezar a florecer, vas a empezar a crecer. Pero si te animás a creerle a Dios. Otra cosa que puede estar impidiendo nuestro crecimiento, otra rama que nos puede ensombrecer nuestro crecimiento, son las personas con las que pasas tiempo. Pueden ser amistades, pueden ser amigos, compañeros de trabajo. Entonces uno tiene que cuidarse de las personas que nos rodean, ¿no? Una cosa que puede obstaculizar fácilmente nuestro crecimiento es la gente con la que pasamos tiempo, con la que invertimos tiempo muchas veces. Entonces, decirle al que está a tu lado, necesitas evaluar tus amistades. Las necesitas evaluar. Para que no pierdas tiempo. Entonces, te tenés que fijar la gente con la que estás almorzando en la oficina, en el trabajo, el vecino con el que estás hablando,
Yo te pregunto, ¿ellos hacen tu vida mejor? Esas personas con las que almorzas todos los días. ¿Ellos te están empujando más alto? ¿Esos amigos te inspiran a alcanzar el propósito de Dios? A lo mejor es tu esposo con el que almorzas todos los días, a lo mejor es tu esposa. ¿Tienen un devocional? ¿Crecen juntos espiritualmente? ¿O solamente ven tele, ven series? Fíjate, porque eso se puede mejorar, porque vas a estar casado toda la vida con esa persona. Fíjate qué podés hacer para que haya un crecimiento. Porque a veces nosotros mismos ponemos esa sombra en nuestro matrimonio. Y no crecen, y no crecemos, porque no hay tiempo devocional, de búsqueda de Dios, de alabanza a Dios. Fíjate, la Escritura dice que no te dejes estar, no transites por esos lugares, porque dice que cuando caminas con gente sabia te vas a volver más sabio. Entonces, si caminas con gente que es chismosa, ¿cómo te vas a volver? Dice en Proverbios 13:20, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y ¿qué? Y te echarás a perder. Entonces, mira, fíjate. Bajo este principio de Proverbios 13:20, júntate con sabios. ¿Con quién te estás juntando? ¿Te estás juntando con gente sabia? ¿Te estás juntando con gente sabia? Me miran con una cara. Entonces, si querés saber cómo vas a ser dentro de 5 años, ¿sabes qué? Si vos querés saber y proyectar tu futuro, cómo vas a ser dentro de 5 años, mira a tus amigos. Mira con quién te estás juntando. Mira con ese que toma cerveza, con ese que toma vino, con ese que dice malas palabras. Así vas a ser vos. O quizás estés siendo así vos. De tu palabra, vos venís a la iglesia, todo, tenés familia cristiana, pero de tu palabra salen malas palabras, salen insultos, sale mal carácter. Fíjate con quién te estás juntando. Si te juntas con gente enojada, ¿cómo vas a vivir? ¿O no? ¿Enojado? Si te juntas con gente que chismea, que habla del jefe, que habla del pastor, ¿cómo vas a ser vos? Y vas a hablar mal del pastor, también vas a hablar mal de tu jefe. Si te juntas con gente traidora, mentirosa, y muy posiblemente te convierten en un traidor, en un mentiroso. Si son infieles en su relación matrimonial, tenés que hacer tu favor, encontrar nuevos amigos. ¿Saben por qué? Porque decirle que está a tu lado, los espíritus son transferibles. Los espíritus se pasan, se transfieren. Entonces, si vos estás cerca de una persona que es chismosa, ¿sabes qué? El espíritu de chisme va a venir sobre vos. Si vos te juntas con una persona que ve pornografía, y vas a terminar viendo pornografía. Tenés que tener cuidado, los espíritus se transfieren. Los espíritus se transfieren. Si tus amigos son críticos, ¿saben que el espíritu de crítica va a terminar sobre tu vida? Y va a acabar tu vida. Si tus amigos engañan, mienten a su cónyuge, engañan a su esposa, tarde o temprano ese espíritu de infidelidad va a comenzar a tentarte. Porque te estás juntando con gente que engaña, que miente, que engañó a su esposa, que engañó a su esposo. Entonces puede que hoy no te des cuenta, pero esas personas están bloqueando tu crecimiento. Son como esa rama en los cactus que no permitían en la misma tierra, en el mismo lugar, con las mismas condiciones ambientales, crecer. Y vos dirás, no, pero si yo le digo que no a esos amigos, se van a lastimar, se van a ofender. Se van a lastimar, se van a ofender y yo te pregunto, ¿te están llevando a tu destino? ¿O te están manteniendo en una mediocridad espiritual? Y muchas veces vivimos así en mediocridad espiritual. Entonces no dejes que esas sombras de amistad te lleven a la mediocridad. Yo sé que vos amás a tus amigos. Yo sé que vos amás a tus familiares, pero vos tenés que saber que tu destino es demasiado grande. Tu tarea en la tierra es demasiado importante para quedarse con personas que no aportan cosas buenas a tu vida. Si vos ves que esa persona es traidora, si vos ves que esa persona engaña a su esposa, engaña a su esposo, no te tienes que juntar con esas personas. No te tienes que juntar, porque ese espíritu es transferible. Ese espíritu es transferible. Y yo no quiero que ninguno de nosotros
pasemos por esas cosas. Necesitas gente al lado tuyo que saque lo mejor de vos. Decirle que está a tu lado, vos tenés que sacar lo mejor de mí. Vos tenés que sacar lo mejor de mí. Vos estás sacando lo mejor de mí, por eso me junto con vos. Vos estás sacando lo mejor de mí, por eso me junto con vos. Decido juntarme hoy con vos. Entonces necesitas a esa gente que te desafíen a vivir una vida de excelencia, una vida de integridad. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil predicar. Es muy fácil poner frases bíblicas. Es muy fácil. Es demasiado fácil. Hay gente que habla mucho, pero hace totalmente lo contrario. Y yo sé que vos tenés discernimiento. Yo sé que vos tenés... Dios te ha dado discernimiento. Y la misericordia de Dios está en todo. Pero la misericordia de Dios también te dice, hijo, también tenés misericordia de tu destino, de tu propósito. Entonces, si te seguís juntando con esa persona, te vas a alejar y no vas a cumplir con tu propósito. Y yo no quiero que te alejes. En las Escrituras, como leímos recién, dice en Jueces 6, que Dios escogió un joven llamado Gedeón, que era inseguro, era totalmente inseguro. Vaya a saber, a lo mejor estaba rodeado por mala gente, tenía miedo, tenía mucho miedo. Y como leímos al principio, estaban escondidos en cavernas. Entonces el pueblo de Dios, al contrario de crecer, dice que, ¿cómo dice la Biblia? Empobrecía. Decí conmigo, empobrecía. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, empobrecía. Pero Dios levanta a un hombre, Dios levanta a un héroe, que se llama Gedeón. Que dice la palabra de Dios que se le aparece un ángel y le empieza a llamar guerrero valiente y poderoso. Gedeón, vos sos un guerrero valiente y poderoso. Y Gedeón se sorprendió y dijo, no, estás equivocado, yo no soy un guerrero valiente. Si yo soy de la familia más pobre y encima soy el más insignificante de mi familia. Fíjense, él tenía una sombra de una autoestima muy baja. Muchas veces esa puede ser nuestra sombra. Y él empezó a decir, yo soy el más insignificante de mi familia, yo no soy ningún héroe. Es más, era súper inseguro. Se le aparece el ángel de Dios, le da señales, le muestra fuego, que consume la comida que le trae Gedeón. Y todavía no le creía. Y el ángel le dice, vas a dirigir un ejército que va a librar al pueblo de Israel. Y Gedeón no le creía y Gedeón le pide una confirmación a Dios, le dice de Dios, si realmente vos me vas a usar a mí para librar al pueblo de Israel, te pido que voy a dejar este ovillo de lana acá a la intemperie y si mañana yo me doy cuenta que todo está seco y el ovillo de lana está mojado por tu rocío, entonces es una señal de que tú me mandaste. Y así lo hizo. Durmió, se levantó, agarró la lana y dice que exprimió y salió todo el rocío a tal punto que llenó una taza de agua, una taza entera de agua y todo lo demás estaba seco. Y uno hubiera dicho, bueno, Gedeón ahí le va a creer. No le creyó. Le dijo a Dios, Dios no te enojes, así dice la Biblia, Dios no te enojes, pero ahora lo hagamos al revés. Voy a dormir y voy a dejar el ovillo de lana y si está todo mojado, todo el suelo mojado y el ovillo está seco, ahí voy a creer que eres Dios. Y Dios le dio la confirmación y él ahí se anima y le cree a Dios. Decí conmigo, le cree a Dios. Y ahí él cambia. No está nada mal pedir una confirmación de Dios. Más cuando Gedeón sabía que era una persona insegura. Pero ahí él transforma inmediatamente su personalidad. Porque dice la Biblia, hay una versión que dice que fue tomado por el Espíritu de Dios. Y comienza a ser un guerrero. Y hay otra versión que dice que Dios lo viste con poder. Fue poseído por el Espíritu de Dios. O sea, esa persona insegura, esa persona totalmente llena de temor, llena de miedos, es poseída por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ser poseídos por el Espíritu de Dios? Y se convierte en un guerrero lleno de estrategias espirituales. Y dice la palabra de Dios que él convoca a un ejército. Imagínense, convocar a un ejército, un pueblo totalmente temeroso, un pueblo que vivía con hambre, un pueblo que no crecía, un pueblo que le faltaban un montón de cosas porque venían los madianitas y le robaban. Y dice que él convoca, ¿saben cuántas personas? ¿Saben cuántas eran?
32.000 personas, un ejército de 32.000 personas. Era un buen número, ¿no? Si se imaginan en un estadio, entran estas 32.000 personas y queda lleno ese estadio. 32.000 personas para ir a luchar contra los madianitas. ¿Está bien el número? Pero dice que Dios le dijo, no, para Gedeón. Son muchos, porque ustedes después se van a jactar que por la cantidad de personas derribaron a su enemigo, liquidaron a su enemigo. Así que no, ¿sabes qué? Pregúntales quién tiene miedo, quién está temblando de miedo. Y los que te digan que yo estoy temblando de miedo, hace que se vuelvan todos. Y dice la palabra de Dios que Gedeón le dijo, ¿quién tiene miedo para ir a la guerra? ¿Quién está temblando de miedo? Y dice que se volvieron, ¿cuántos? 22.000 personas. Imagínense esa marcha de gente temerosa y sin propósito y que tenían miedo. Fueron sinceros, dijeron, tenemos miedo, nos volvemos. ¿Cuánto le quedaron a Gedeón? 10.000. ¿Está bien? Para ir a una pelea, ¿está bien o no? 10.000 personas. Así que Dios le da otra ordenanza a Gedeón. No, para Gedeón. Son muchos todavía. Son muchos. Bueno, Dios le pide que hagan unas cosas ahí. Al final de esos 10.000, ¿cuántos quedan? De 32.000, 10.000, 300 personas. 300 hombres. Imagínense cuando Gedeón les dijo a estas 9.700 personas que se estaban volviendo, porque Dios le da, básicamente Dios le dice que tomen agua del arroyo, y los que tomaban agua del arroyo sin agacharse, tomaban el agua así, esas eran las personas elegidas. Y la mayoría se arrodilló y empezó a beber del agua agachado, como cualquier persona lo haría, ¿no? Los que bebían de esta forma con la mano fueron los que quedaron, y fueron 300 nada más. Imagínense esas 9.700 personas mientras estaban volviendo, le deben haber dicho a Gedeón, nosotros no tenemos miedo, nos la bancamos, queremos ir a la guerra, queremos pelear por nuestro pueblo. No, pero se tienen que volver. Así que dice que Gedeón los mandó a las carpas, y con esos 300 Dios le dio una estrategia. Fíjense cómo vamos saliendo de la sombra. Un tipo temeroso. Dios no quería gente con miedo. Dios no quería gente con actitudes derrotistas, a tal punto de que de 32.000 quedan 300. ¿Cuánto sería en porcentaje? 32.000 y quedan 300. Menos del 1%. Menos del 1. Tendría que ser 320 para que sean el 1, ¿no? 0,9 y pico. Fíjense, a Dios no le hace falta nada para sacarte de tus problemas. 0 le falta. A Dios no le hace falta una nube para hacer llover. Dios puede hacer llover un aguacero con la nube, con el tamaño de una mano la nube. Dios no le hace falta nada. Eran 300 y recibieron una estrategia. Y dice la palabra de Dios que tuvieron una gran victoria. ¿Saben cuánto era el ejército de los madianitas y los amalecitas? 135.000 personas. 135.000 personas contra 300. Que dice la palabra de Dios que Dios le da una estrategia a Gedeón de usar una trompeta, de usar un cántaro vacío. Decir conmigo, nuestro corazón hoy se tiene que vaciar del temor, pero tenía una antorcha adentro. Dice que fueron a la medianoche y los 300 con ese cántaro lo rompieron. Así que imagínense, hizo un estruendo gigantesco. Y no era que uno se levanta de su habitación y prende la luz a ver qué está pasando. No, ahí no había luz. Y ese estruendo dice que los hizo tener tanto miedo, tanto pavor a los amalecitas, al ejército enemigo, a los madianitas, que empezaron a agarrar las espadas y se empezaron a matar entre ellos. Y después Gedeón convocó a las tribus, empezó a convocar a cada una de las tribus para que los persigan y los maten. Y de 135.000, en la última batalla quedaron 15.000, que al final los terminan despedazando, y Dios le da una gran victoria. ¿Por qué? Porque Gedeón decidió creerle a Dios. Y en esta mañana, Dios te está diciendo también,
Vos sos un poderoso guerrero. Sos una poderosa guerrera. Sos valiente. Sos poderosa. Fíjense, Gedeón, cómo empezó con dudas, con miedo, con temor. Yo te pregunto, ¿qué está deteniendo tu crecimiento? ¿Qué rama está deteniendo tu crecimiento? Quizás tengas que dejar a amigos de lado. Quizás tengas que tener más tiempo de comunión con Dios. Tengas que tener más tiempo de comunión con tu pareja. ¿Qué está impidiendo tu crecimiento? Hay personas que no están creciendo. Hay cosas que no nos dejan crecer. Hay iniquidades que no nos dejan crecer. Hay iniquidades de autoestima baja, que decimos, no voy a poder hacer esto, no lo voy a poder lograr, no puedo avanzar. Es lo mismo que le pasó a Gedeón. Es lo mismo que le pasó a varios héroes de la Biblia. Hay gente que dijo maldiciones sobre tu vida y no te deja avanzar en el negocio. Hay gente que gana mucho dinero y no puede vivir bien. Y no puede vivir bien porque es como que tiene el bolsillo roto y cualquier dinero que le entra no sabe cómo desapareció. Y Dios en esta mañana te dice, vos sos una poderosa guerrera. Todo tiene que cambiar en esta mañana. Amén. Todo tienes que cambiar en esta mañana, pero le tenés que creer a Dios. Dios sabía que había grandeza en Gedeón. El problema era que Gedeón estaba bajo la sombra del miedo. ¿Qué sombra tenés arriba tuya? ¿Qué es lo que está opacando tu vida para que te animes a ser más ferviente en la oración, a que tu ministerio crezca más, a que tu relación matrimonial crezca más, a que tus hijos crezcan espiritualmente? ¿Qué está impidiendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué clase de integridad tienen tus amigos? ¿Qué clase de integridad tienen tus amigas? Quizás recibas beneficio de esos amigos, pero no te están dejando crecer. Y vos que ves que pasan los años y siempre estás igual. Siempre estás igual. Por eso Dios te está alertando a que de una vez por todas salgas de la cueva, salgas de la caverna donde te estás escondiendo, porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Amén. Y los que le creen a Dios se ponen de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos libre de todo temor, de toda angustia, de todo pecado, amén, de esa mentalidad de derrota, porque estás destinado a dejar tu huella, amén. Tenés que tomar la decisión hoy. Gedeón podría haber decidido quedarse en la sombra y la oportunidad hubiera sido para otro. Porque Dios llama, pero si vos no querés recibir ese llamamiento, Dios va a usar a otro. Y yo estoy seguro de que a cada uno Dios nos llamó. Por eso a muchos nuestros padres nos hablaron de la Biblia. Por eso a muchos fuimos instruidos en las cosas de Dios. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? Porque ¿sabes qué? Fuiste llamado. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? ¿Lo estás usando solamente para tu placer? ¿Para pasarla bien? ¿A cuánta gente le has predicado en esta semana? ¿Cuánta gente conoció a Jesús por tu vida? No te quedes estancada. No te quedes en una caverna. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento se puede obstaculizar por las cosas que estás haciendo hoy, por los amigos que tenés hoy, por las cosas que te dijeron. Entonces tenemos que ser fieles al llamado de Dios. Así el que está a tu lado, tenemos que ser fieles al llamado de Dios. ¿Sabes qué? Lo más triste de que los dones y el llamado son irrevocables, que es una palabra hermosa y poderosísima, porque podemos caer en pecado y nos pueden ir mal las cosas. Y la Biblia dice, los dones y el llamado son irrevocables. ¿Saben qué? Pero lo más triste es que muchas veces a ese llamado que no es irrevocable, a esos talentos que no son irrevocables, no los usamos. Eso es lo más triste que puede pasar.
A lo mejor fuiste llamado a ser una intercesora, a lo mejor fuiste llamado a ser un predicador, fuiste llamado a dar una célula, fuiste llamado a ayudar a la gente, fuiste ayudado a dar la palabra, a mandarle un mensaje a alguien. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás en la sombra? ¿Estás en la sombra? ¿Qué está impidiendo que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida? ¿Qué está impidiendo hoy que crezcas? Dios quiere verte crecer, Dios quiere verte que cumplas tu propósito. Amén. Y Dios en esta mañana nos da la oportunidad de ponernos bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la mejor sombra que podemos tener. No sombras del pasado, no sombras de nuestras amistades, sino bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Eterno, bajo la sombra del Poderoso. Pero tenés que cumplir con tu propósito, ayudarle a tu esposa a cumplir con tu propósito, ayudarle a tu esposo a cumplir con su propósito, ayudarle a tus padres a cumplir con su propósito, ayudarle a tus hermanos. Pero que Dios te ilumine y te dé la visión de con quién tenés que estar, con quién te tenés que juntar, que ya no pierdas más el tiempo. Ya no pierdas más el tiempo. Nuestra vida es muy efímera, es muy corta. Algunos vivirán hasta los 40, otros vivirán hasta los 60, otros vivirán hasta los 70, 80, con la gracia de Dios pueden llegar a los 90, 100, pero es muy corta. ¿Qué huella vas a dejar en tu vida? ¿Solamente casas? ¿Dinero a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar? ¿Solamente a lo mejor varios autos? ¿Una buena posición económica para que no se preocupe? ¿O le vas a dejar ministerio? ¿Le vas a dejar semillas de Dios para que ellos se puedan desenvolver en la vida y puedan cumplir con el propósito de Dios, predicándole y haciendo discípulos? Y haciendo discípulos. ¿Qué le vas a dejar? ¿Qué le vas a dejar? ¿Una profesión? ¿Un buen colegio? ¿Qué le vas a dejar? ¿Una buena carrera? ¿Qué le vas a dejar? Lo mejor que le podés dejar a tus hijos es leerle la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios, animarlos a que se conviertan en poderosos guerreros, en poderosos gigantes, en poderosos héroes de la fe. Es lo mejor. Porque las demás enseñanzas humanas pasan. El dinero pasa. Imagínate de acá a 100 años, año 2124. ¿Pensás que alguien se va a acordar de vos? A lo mejor otro va a estar usando tu casa y ni se va a acordar de vos. Año 2124, ¿pensás que alguien se va a acordar del auto que tenés, de los viajes que hiciste? Nadie. Pero sí te aseguro que se van a acordar de vos si vos le dejás una huella de Dios, una impresión en su mente, en su corazón, en su alma, de Dios. Mi bisabuelo me habló y por eso estoy predicando, van a decir. Mi tatarabuelo me predicó y por eso estoy acá dándoles este mensaje, porque de él recibí esto. Porque fíjense, una de las frases más poderosas de la Biblia es: no tengo plata ni oro. No tenía nada, era re pobre Pedro. Pero lo que tengo, te doy. Y esa frase 2000 años después la decimos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Él estaba lleno del poder de Dios. Por eso, hasta el día de hoy lo recordamos a Pedro. Y miles de años más adelante van a hablar de Pedro. Porque él no se centraba en el dinero, él se centraba en estar lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios. Por eso nuestra vida de lunes a lunes tiene que nos invade el poder de Dios, que nos invade el poder de Dios, que nos invade el poder de Dios, que nos posee el poder de Dios, que nos posee el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y hoy tenemos una reunión muy especial porque vamos a recordar la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, esa cena muy poderosa en donde convirtió a tipos que estaban bajo la sombra de una profesión,
bajo la sombra de ser pescadores, que no está nada mal tener una profesión, un trabajo, pero eran sombras. Él convirtió en pescadores, a pescadores en evangelistas, en tremendos hombres de Dios que hacían milagros, que hacían cosas grandiosas, que le podían predicar a 5.000 personas sin un micrófono, y la gente se convertía, recibía a Dios. Quiera que ese mismo espíritu Dios nos transmita en esta mañana. Amén. Y no es que esté en contra de las riquezas, no es que esté en contra de... No. Pero esas riquezas, ¿para qué las estamos usando? ¿Para nuestro beneficio? ¿O para ayudar a otros? ¿La estamos usando para nuestro placer o para ayudar a otros? Y Dios en su infinita misericordia nos va a hacer crecer, como hizo crecer Jesús a esos discípulos. Y en la última cena, Él le dijo: muchachos, les voy a dejar una tarea muy grande porque yo ya me voy, pero pronto voy a volver. ¿Saben qué? Esa es la mejor noticia que podemos escuchar en esta mañana. Maranata. Cristo viene. Cristo vuelve pronto. Decirle que está a tu lado: Cristo vuelve pronto. Cristo vuelve pronto. Por eso, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando el camino para que Cristo vuelva pronto. Y dice que Jesús levantó el pan. Ahí te van a servir los símbolos, que significaba su cuerpo, que fue molido por los látigos de Roma, fue molido por nuestros pecados. Todo lo que nosotros nos merecíamos, todo el castigo que nos merecíamos, ¿saben cómo fue molido? Así, mire, así fue molido el cuerpo de Cristo. Fue destruido, estaba ensangrentado, estaba destruido. Así fue molido. Así fue molido. Y hoy Dios te dice que compartas este pan que representa simbólicamente su cuerpo y que le creamos a Él, de que Él dio su vida, por mis pecados, por las cosas que hice mal, por mis sombras. Él dio su vida por mi miedo, Él dio su vida por mi temor, Él dio su vida por mi angustia, Él dio su vida por mi falta de crecimiento, para que yo hoy pueda crecer en Él, para que yo pueda menguar, para que crezca Cristo en mí. Amén. Entonces yo te voy a invitar a que comas de este símbolo, el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Amén. Y dale gracias. Gracias, Señor, te damos, porque podemos compartir y podemos estar y gozar de esta cena en el nombre de Jesús. Si quieres, podés compartirle a alguien. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De todo has derramado en mi corazón. Amén. Ahí está, come de este cuerpo. Amén. Come el pan que representa el cuerpo de Cristo. Dios sufrió los látigos, sufrió la cruz por tu vida. Por eso hoy es tiempo de agradecerle. Ahí agradecerle a Dios. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Amén. Y dice que en ese mismo lugar donde Jesús se encontraba con gente que era temerosa, era miedosa, era gente que en muchos años no había tenido crecimiento, era gente como vos y yo que, a pesar de que habían estado
con Jesús durante 3 años todavía no sabían cuál era el propósito. Es más, después que pasó esta cena, Pedro lo negó 3 veces por miedo, por temor, porque vivía bajo una sombra. Pero hoy Dios nos libera con su sangre de esas sombras, de temor, esas sombras de valle de huesos secos, esas sombras de muerte, de valles de sombra, de muerte. Dios hoy te libera en el nombre de Jesús. Dios hoy te libera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sos libre por la sangre de Cristo, somos libres del temor. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos, Señor, de amistades, ya no somos esclavos de las circunstancias, ya no somos esclavos de sombras, sino que tú nos haces crecer, Señor. Crece en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a menguar, a hacernos poco, para que crezcas tú. En el nombre de Jesús, toma del jugo de la vida. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna me ganaste a morir. Amén. Por tu sangre te guardaba ante trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, Mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. amén. Ahí estás, levanta tus manos y vamos a entregar esta semana a nuestro Señor y recibís. Dios, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que quites de nosotros la sombra del temor, la sombra que nos impide crecer, esas ramas que han obstaculizado que nuestra vida espiritual siga creciendo, Señor. Que pueden haber sido ramas de gente que habló mal de nosotros, ramas de amistades que no nos hacen bien. Quítanos, Señor, ramas de iniquidad, ramas de infidelidad, ramas de, Señor, de pornografía, ramas que no nos dejan crecer, Señor. Te pido por favor, Señor, que nos saques y que podamos ver la luz. Tú eres la luz, Señor. Tú eres la luz que ilumina. Tú eres la luz, Señor, que seas lámpara a mis pies, Señor. En el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana de bendición. Que esta semana sea una semana en donde nos podamos dar cuenta de las sombras que están obstaculizando el crecimiento de nuestra familia, que están obstaculizando el crecimiento de nuestro matrimonio, que están obstaculizando el crecimiento de nuestras vidas, Señor. Queremos correr esas sombras y declarar: soy una persona próspera, soy una persona nueva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que declaremos lo que tengamos, Señor, eso le vamos a dar a nuestro prójimo, Señor. Por eso queremos estar llenos de tu Espíritu. Así como dice tu palabra, que vino un espíritu que poseyó a Gedeón, tu Espíritu Santo le dio poder, y queremos ser ese guerrero, esa guerrera valiente para predicar, para cumplir con tu gran comisión, Señor. No nos dejes caer. Danos vidas, Padre. Te necesitamos en este tiempo de angustia, te necesitamos en este tiempo de tristeza, te necesitamos en este tiempo de temor, te necesitamos en este tiempo de soledad, te necesitamos en estos tiempos de traiciones, te necesitamos, Señor. Quita todas esas sombras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria, gloria al Rey de Reyes. Gloria, gloria al Rey de Reyes. Dáselo más fuerte si es para Dios. Dios quite esa sombra de tu vida. Dios quite esa sombra de tu matrimonio. Dale gracias al Rey de Reyes. Amén.